Continuamos ahora en este espacio el bloque de buenas prácticas de diversidad, equidad e inclusión en el mundo corporativo. A continuación, la conferencia Conversaciones en diversidad, equidad e inclusión, celebrando nuestras historias de Scotiabank Colpatria. Le damos la bienvenida a Catalina Arango, gerente de talento y cultura de Scotiabank Colpatria. Un aplauso, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Indira, y muchísimas gracias de verdad por la invitación que nos hace hoy la Cámara a poder contarles y compartirles cuál ha sido todo este camino que hemos recorrido, porque quiero arrancar un poco diciéndoles que para nosotros es muy, de verdad, gratificante poder decir que hoy hemos pasado por muchos procesos, hemos tenido muchos aprendizajes, hemos tenido muy buenos asesores que nos han ayudado a entender cómo hacerlo mejor y por eso hoy venimos a contarles un poco cuál ha sido este viaje que hemos tenido desde todas las aristas de la diversidad. Entonces, les pido que por favor vayamos a la siguiente, por favor. Y para arrancar mi presentación, quisiera tener esta foto en la cual estamos representados los 5,000 Scotiabankers que hacemos parte de esta maravillosa compañía. Una compañía que realmente tiene en su ADN estos temas. Y esto es parte de lo que nos ha facilitado muchísimo traer la conversación, pero también el reto más grande que tenemos es cómo la sostenemos y cómo la acercamos cada vez más a las realidades y a las expectativas de cada uno de nuestros colaboradores, pero también de todos los stakeholders. Vamos por favor a la siguiente. Y como primera parte, y voy a retomar algunos paneles que tuvimos el día de ayer, definitivamente estos temas de diversidad no pueden ser aislados, es decir, no es una iniciativa que parte o del área de recursos humanos o que parte del área de sostenibilidad, tiene que ser una iniciativa que parte realmente de la estrategia y del corazón del negocio. Y por eso para nosotros, cuando estamos viendo desde el foco del banco, y un poco les recuerdo, nuestra casa matriz está en Canadá, desde esa casa matriz, lo primero que pensamos que es fundamental es poder crear, porque sabemos que tenemos el poder de hacerlo, la influencia para que exista una sociedad inclusiva. Y desde esa sociedad inclusiva se enmarca toda nuestra estrategia de diversidad, equidad e inclusión, donde hay un pilar fundamental que es la educación. ¿Y por qué también hablamos de educación? Porque en la medida en que nosotros podamos aprender de estos temas, podamos desaprender, podamos incorporar nuevas miradas, es como realmente vamos a lograr que esto sea un tema que se viva desde todas las perspectivas, teniendo en cuenta que todos somos aliados. Y para nosotros el concepto de aliado parte de yo no tengo que hacer parte de una comunidad o población específica, yo también tengo una responsabilidad desde cómo acompaño a cada una de esas comunidades y poblaciones siendo un aliado con ellos en el proceso, entendiendo que es importante para ellos, llegando realmente a relacionarnos desde la empatía, desde lo que es importante para cada uno de nosotros y cómo esas diversidades realmente nos traen lo más rico de la naturaleza humana, que es conocer ese ser humano con todo lo que trae. Vamos por favor a la siguiente. Y aquí un poco traemos un resumen de cuáles han sido las prácticas, pues porque la conversación a la que nos invitaron era a poder compartir ese camino. Primer tema fundamental, si ven, vamos a cumplir 10 años y con esto volver a reafirmar que esto no son esfuerzos puntuales, sino que son esfuerzos que se tienen que ir desarrollando a través del tiempo, entendiendo que funciona mejor a partir de implementarlo, de practicarlo y de recoger lo que nos pase de ahí. Con esto entonces quisiera rápidamente recoger los primeros años, desde del 15 al 18. Entre ese 15 y el 18 hicimos un ejercicio principal, digamos nuestra primera aproximación fue hacia equidad de género. Aquí nuestro foco fue identificar las brechas. ¿Por qué? Porque cuando tú pones eso en números y cuando lo pones sobre la mesa para entender qué tienes, dónde lo tienes y cómo funciona, es como puedes realmente darte cuenta
cuál es la estrategia o cómo tienes que empezar. Y también voy a retomar algo que salió muchísimo ayer y es cómo escuchamos a quien nos queremos dirigir, cómo realmente vamos y preguntamos, con todo lo que esa pregunta implica de qué es importante para cada uno de ellos, cómo podemos relacionarnos mejor, cómo podemos entenderlo mejor. Ay, gracias. Bueno, entonces, entre ese 2015 y el 2018 empezamos con temas de equidad de género, como les decía, tuvimos la primer mujer vicepresidenta siendo parte del comité directivo en una organización de la banca altamente masculinizada a través de toda su historia, y también empezamos a trabajar con los temas Pride. Y tuvimos ese primer acercamiento con la Cámara, que de verdad ha sido nuestro aliado infinito y no nos cansamos de reconocérselos, porque además es ese aliado que te enseña y que tú le puedes decir, mira, esto no sé cómo hacerlo. Y la Cámara te ayuda, te escucha, te entiende y te da opciones. Desde esto también empezamos a trabajar el tema de políticas de selección, porque también sabíamos que esto es un camino que no solo pasa por las áreas de recursos humanos, esto hay que llevarlo a los líderes, porque finalmente el hiring manager es con quien tenemos que estar todo el tiempo de la mano para trabajar esos sesgos inconscientes y más, creo que en una cultura como la nuestra, donde también tenemos retos muy asociados a esos sesgos. Luego, vámonos ya entre el 2019 y entre el 2023, que es otro capítulo bien importante porque aquí empezamos a formalizar mucho más estas prácticas. ¿Cómo hicimos esa formalización? Nos apoyamos también en otros expertos como son Adecuales para trabajar en los temas de equidad de género. Empezamos a entender que hay prácticas desde la organización que son las que realmente se convierten en acciones con las cuales yo puedo empezar a tener no solo un discurso, sino realmente a ser consistente en lo que estoy desarrollando. También que es importante aquí, empezamos a trabajar mucho los temas de los grupos de recursos de empleados. Ahora me voy a detener un poquito ahí, porque nuestras grandes victorias hoy es saber que la diversidad la hemos llevado a los colaboradores, parte de los colaboradores, y al final del día no es solo un esfuerzo de recursos humanos para nuestro caso, porque si quienes lo viven en el día a día lo sienten y son quienes lideran los programas, esto tiene un valor absolutamente inmenso para poder hacer todas estas implementaciones. Importante también, fuimos el primer banco que nos certificamos en Friendly Biz. Tener esa certificación para nosotros implicó una mirada al interior y una mirada para realmente entender cómo estábamos, qué habíamos hecho, realmente qué tanto fondo le habíamos puesto a todas esas acciones y cómo teníamos que seguir transitando con ese camino. Y aquí creo que es muy chévere cada vez que vemos que nuevas empresas se recertifican, porque esto es un proceso que es bien retador, es bien juicioso, y eso también nos lleva a nosotros a que entendamos que las prácticas no pueden ser prácticas, y quiero pues como ser muy clara en esta expresión, prácticas light. Tienen que ser prácticas que no solamente tengan forma, sino que tengan fondo, porque desde el fondo es que logramos la movilización realmente de las personas. Luego entonces, también del 2022 quisiera rescatar un par de temas y es, empezamos a trabajar en iniciativas regionales, es decir, nosotros fuimos y trabajamos con el resto de países, en nuestro caso Alianza Pacífico, que son nuestros más cercanos y homólogos, para decir, bueno, ¿cómo empezamos a trabajar de alguna manera temas que sean comunes para todos y que podamos tomar este talento nuestro y llevarlo al siguiente nivel? Pero también hubo otro hito fundamental y es empezar a entender cómo tenemos nuestras poblaciones, qué tan diversos somos, empezar a preguntarle a las personas de manera voluntaria, y esto es fundamental también en estos procesos. Podemos tener muchas herramientas, pero esto parte de la voluntariedad de todos los actores. Entonces, fuimos a preguntarles a las personas un poco, poder tener esas características demográficamente en términos de las poblaciones. Y un segundo elemento muy ganador también es, les preguntamos si querían que después pudiéramos conversar con ellos, los pudiéramos contactar para entender sus necesidades. Esos dos pasos creo que nos ayudaron muchísimo en el acercamiento, porque es un tema donde
tú ya me estás entregando una información donde me dices, yo me estoy identificando de esta manera, desde cualquier arista de la diversidad, pero además me estás autorizando para que yo pueda conversar contigo y preguntarte cómo crees que lo podemos hacer mejor. Esos dos elementos para nosotros hacia el 2022 nos ayudaron muchísimo. 2023 fue un año bien particular, si bien ya llevábamos alrededor de 7 u 8 años con esta estrategia y que nos dimos cuenta. Entendimos que la conversación la habíamos concentrado mucho en algunas poblaciones específicas. Entonces, si ustedes ven nuestras acciones hacia atrás, tenían mucho foco en la comunidad LGBT, tenían mucho foco en equidad de género, pero habían otras aristas de la diversidad donde si bien teníamos información, no habíamos tenido una, digamos, una acción consistente, una acción clara para poder empezar a conversar con ellos. Y en ese 2023 nos reunimos con Lucía, que es nuestra vicepresidenta de Recursos Humanos, con nuestro equipo, Cris y Paola, de Diversidad, Equidad e Inclusión, y nos sentamos a rayar, simplemente a escribir y a entender qué queríamos hacer, por qué lo queríamos hacer de esa manera, quiénes eran los públicos que nos interesaban y a abrir la conversación a todos los colaboradores, porque a través de la Cámara, y aquí Eduardo fue fundamental para nosotros, y es que nos ayudó a entender que es que las aristas de la diversidad son absolutamente amplias. Y yo en varios espacios he escuchado que esto puede pasar por 10 aristas, 14, 15, en fin, hay muchísimas aristas. Y esto nos ayuda a entender qué era todo lo que teníamos, por dónde debíamos empezar y dónde podíamos encontrar también el mayor número de colaboradores para que realmente todos se identificaran con la conversación. Que esto no fuera una conversación solo de unos, sino que fuera realmente una conversación de todos. Con esto entonces, hacia 2023, hicimos todo este ejercicio de estrategia, volvimos a identificar sobre los grupos de recursos de empleados donde queríamos trabajar y esto nos dio 2 elementos fundamentales hacia el 2024. Nos recertificamos en el sello Friendly Biz, nuevamente fue todo un reto y fue una mirada maravillosa de ver cómo habíamos avanzado y cómo teníamos que seguir y también empezamos a implementar nuevos programas. Nos estamos acercando diferente hacia la comunidad LGBT y explorando otras aristas dentro de esta misma comunidad. También estamos yendo a trabajar, por ejemplo, temas de equidad de género enmarcado en nuevas masculinidades, porque entonces no es solamente trabajar con las mujeres, sino dónde está el otro lado de la historia, porque una conversación es de 2 y en esa conversación necesitábamos 2. Entonces empezamos también a abordarlo desde ahí y también empezamos a través de la información de la encuesta a poder tener una mayor inmersión en esas otras poblaciones. Y nuevamente con eso, a empezar a hablar de interseccionalidad y a darnos cuenta de todo lo que pasaba alrededor con nuestros colaboradores. Porque imagínense 5.000 personas, cuántas historias maravillosas hay detrás de cada uno de esos Scotiabankers. Y desde entonces, la sombrilla de la diversidad, que esto es con el patrocinio realmente de la Cámara, y creo que no nos cansamos de verdad de agradecerlos, esto no es publicidad política pagada, sino lo sentimos de corazón así, llegamos a esta estrategia que ustedes están viendo, donde esa estrategia tiene 5 pilares. ¿Qué pasa con esos 5 pilares? Estamos recorriendo todos los stakeholders, donde primero tenemos que involucrar indiscutiblemente el tema de políticas y procesos. El primer ejercicio es declarar lo que quiero que pase y necesito escribirlo, necesito llevarlo a diferentes instancias además. Creo que un poco las compañías en general cuando hablamos de políticas, uno cree que eso es un manual que se queda por allá guardado, pero realmente esa política pasa por muchas instancias de la organización y con las políticas traes a la mesa a tu comité directivo, a tu junta directiva, a tus líderes de primer nivel. Porque cuando yo lo escribo, declaro que quiero que pase. Entonces, eso fue como nuestro primer ejercicio y sobre todo porque también que nos dimos cuenta, cuando hablamos de procesos, cuando estos procesos son liderados desde recursos humanos, puede que pensemos que esto solo pasa por recursos humanos. Aquí trajimos procesos de mercadeo, trajimos procesos de comunicaciones internas y externas, trajimos a nuestros procesos internos de proveedores, cumplimiento, legal.
empezamos a involucrar realmente a toda la organización en este tema de políticas y procesos, porque nuevamente con estas aristas de la diversidad pasa por todos, no pasa solo por unos. Nuestro segundo pilar son entonces los grupos de recursos de empleados. ¿Cómo nace esta iniciativa y cómo la desarrollamos al interior del banco? Lo primero es, pueden haber muchísimos de este estilo, inclusive nuestra casa matriz que nos lleva varios años más de avance tiene muchísimos tipos de grupos de recursos de empleados o ERGs como los llamamos al interior, y nosotros en Colombia identificamos que habían 4 grupos que nos podían ayudar a poder traer a todas las personas a esta conversación. ¿Cuáles son esos 4 ERGs? Tenemos un ERG que habla sobre accesibilidad. Desde accesibilidad estamos involucrando entonces habilidades neurodiversas en general. También desde el ERG de multiculturalidad, donde es súper valioso porque eso pasa por cosas tan simples como nosotros tenemos un comité directivo conformado la mitad por personas que son colombianas, mitad por extranjeros. O sea, son personas que vienen expatriadas. Entonces, desde el mismo comité ya tengo una multiculturalidad maravillosa y un montón de perspectivas que hay que traer a la mesa. Y a eso le agregamos otro punto y es, ¿qué pasa si yo soy de Medellín y llego a vivir a Bogotá? ¿Qué pasa si yo soy de Bogotá y me voy a vivir a la costa atlántica? Ahí también ya hay unos temas donde desde ahí arranca la conversación de la multiculturalidad. Y hay un programa súper lindo que lo estamos arrancando ahora y es justamente si identificamos personas que se han trasladado de ciudad, empezamos a acompañarlos en cómo hacemos para que Bogotá sea más amable, por ejemplo. ¿Cómo hacemos para que empiecen a identificar los sitios importantes donde puedes ir a mercar, donde pagas tus servicios públicos? Esto pasa de verdad por esas conversaciones sencillas, desde el lenguaje, desde cómo nos relacionamos, cómo nos saludamos, cuál es como la energía que traemos de cada una de esas regiones. Desde esa perspectiva vemos multiculturalidad. También tenemos otro ERG que claramente es el ERG Pride, el cual nos encanta porque nuevamente desde ese rol de aliados hemos entendido que todos tenemos como indiscutiblemente apoyar y ser parte justamente de cómo tenemos más y mejores beneficios y de alguna manera poder acompañar a la comunidad en todo este proceso. Y ahí tenemos un enfoque muy especial y es seguridad psicológica, porque también desde ese proceso lo que tenemos que buscar es que todos nos sintamos tranquilos en los espacios donde estamos, con lo que aportas, con lo que traes, con lo que sabes, con tus valores, con tus creencias. Entonces, este ERG lo estamos enfocando con esa perspectiva. Y tenemos por último el ERG de equidad de género, donde también, como les contaba, no es solamente trabajar en las mujeres y un poco también, así como la comunidad en esa lucha histórica que han traído las mujeres, sino también en cómo desde las nuevas masculinidades traemos los hombres a la conversación. De pronto ahorita en las prácticas vieron que hay un programa que se llama Scotia Lab. En ese programa Scotia Lab hemos escogido estratégicamente a varios hombres que son representativos dentro de la organización, que queremos traerlos a la mesa para que empecemos a hablar de esto y realmente se conviertan en unos aliados de todo este proceso que también hacemos con las mujeres. Y creo que esto es lo que ha hecho que el banco, por ejemplo, es muy reconocido en general porque nosotros tenemos paridad en nuestra junta directiva, tenemos paridad en el comité directivo, pero también tenemos paridad en los primeros niveles. Y esto se ha cumplido porque hay programas específicos donde a las mujeres las llevamos para que entiendan el potencial que tienen y para que participen en igualdad de condiciones dentro de los procesos. Esa ha sido la estrategia detrás de este ejercicio. Ay, perdón que me faltaron aquí. Listo, iba para el tercero, sostenibilidad. ¿Qué pasa con nosotros? Y es sostenibilidad, como vieron, estamos enmarcados desde la estrategia, pero también ahí nos dimos cuenta que tenemos un partner súper importante para trabajar con sostenibilidad. ¿Por qué? Porque ahí hay un impacto en las comunidades, porque ahí tenemos esos mismos grupos que acabamos de mencionar y porque nosotros tenemos desde el expertise indiscutiblemente financiero, podemos enseñarles a esas comunidades cómo ser cada vez más productivas. Ese es el foco que queremos darle a sostenibilidad.
también desde los temas de educación, cómo podemos enseñar desde la perspectiva financiera, cómo se preparan para ser productivos también a lo largo de toda su vida. El cuarto se llama gente y cultura. ¿Y por qué hablamos de gente y cultura? Porque aquí hay un capítulo fundamental que se llaman los líderes. Finalmente, en las organizaciones, ¿con quiénes vivimos? Con los líderes. ¿Quién es mi referente de todos estos temas? Es qué pasa con mi líder, cómo mi líder empieza a implementar estas prácticas, cómo el líder promueve esos espacios psicológicamente seguros, y con eso entonces este pilar de gente y cliente pasa por conversar con ellos, por empezar a compartir estas prácticas, por solucionarles sus dudas, inquietudes, porque en muchos casos no saben qué hacer y lo que queremos ser es ese espacio seguro para decirle, señor líder, tranquilo, no se las tiene que saber todas, pero venga, lo construimos. Cómo trabajamos temas de lenguaje inclusivo, que es una de las primeras etapas que hay involucradas allí, y también otras iniciativas que encontramos para desarrollar en los colaboradores. En este pilar de gente y cultura trabajamos muy de la mano con los ERGs, porque nosotros, digamos, este pilar gente y cultura, desde recursos humanos proveemos algunos insumos, los ayudamos en el proceso formativo y desde esa formación es que los ERGs van y montan sus programas en las diferentes perspectivas. Es decir, trabajamos juntos y lo hacemos posible estando juntos. Y por último, clientes y proveedores. ¿Qué pasa con esos clientes y proveedores? Hemos hablado muchísimo de proveeduría diversa. Ayer justamente tuvimos un par de espacios, uno en la mañana y otro en la tarde, donde nosotros también participamos. Y la proveeduría diversa pasa como por varios estadios y es una ecuación que yo creo que tiene dos variables. Una variable que habla justamente sobre las políticas, y las políticas es, señor proveedor, que lo estoy contratando, qué es lo que yo espero que pase con usted, un poco en términos de diversidad, equidad e inclusión. Y la segunda variable de esa ecuación son cuáles son las acciones intencionadas que yo realizo. Entonces, ejemplos que nosotros hemos empezado a implementar y es, tenemos cláusulas específicas en los contratos que hablan sobre no discriminación. Cuando hay algún ejercicio de solicitar información y de aplicación al proceso para ser proveedor, hay unos puntos adicionales cuando nos demuestran que tienen prácticas implementadas y políticas sobre diversidad, equidad e inclusión. Esto me ayuda a llevar la política a la práctica. Y también otro ejercicio que hacemos con ellos es invitarlos a que aprendan con nosotros. El año pasado tuvimos el primer Summit de Proveeduría Diversa para sector financiero. Entonces nos fuimos y trajimos a 200 de nuestros proveedores con los responsables de las compañías, con los responsables de recursos humanos, a que conversáramos sobre cómo podemos hacer que esto pase, cómo podemos tener más y mejores prácticas, cómo formamos a esos líderes. Y abrimos para ellos todo un espacio de mentoría, donde sabemos que es mucho más fácil cuando tú aprendes del otro. Cuando el que ya pasó por ese ejercicio te cuenta la historia y ya tú decides cómo te quieres ir. Entonces, en ese ejercicio hemos avanzado muchísimo con los proveedores y queremos seguir haciéndolo, porque sector financiero tiene un reto importante, también lo mencionábamos ayer, y es normalmente nuestras contrataciones son de contrataciones muy grandes, tienen unos volúmenes bien importantes y normalmente nos vamos a proveedores muy grandes porque además hay leyes, digamos que tenemos normas en términos de cumplimiento, legales, etcétera, pero necesitamos buscar la forma de ampliar esa cadena de suministro, esa cadena de valor y aportarle desde el conocimiento, desde la política, desde las prácticas. Y una última que me falta compartirles aquí es, nosotros normalmente auditamos a los proveedores, o sea, tenemos un proceso donde una vez tú eres mi proveedor, yo te contrato, vuelvo y converso contigo después y te pregunto, bueno, ¿cómo vamos? En ese proceso de auditoría también hay un capítulo de diversidad, equidad e inclusión para saber qué ha pasado, cómo han avanzado y les abrimos las puertas para decirles, tranquilos, nosotros los queremos apoyar, cuéntenos en qué está y empezamos a compartir prácticas. Entonces, esto es de, bueno, y me falta la de clientes. ¿Qué pasa con clientes? Y es, obviamente nosotros somos un servicio de alguna manera esencial y desde esa perspectiva de clientes tenemos cómo incorporar todas las aristas de la diversidad, ahí hemos ido avanzando. Y también con los clientes, nosotros somos una compañía bien vocal y ahora me voy a detener un poquito en eso, en las causas que apoyamos y eso también nos trae retos
a la hora de trabajar con ellos. Entonces, estos son nuestros 5 pilares y arriba es cómo cada vez nosotros abordamos las estrategias de diversidad e inclusión. Miren que primero escuchamos, luego nos encargamos de educar, nos formamos juntos, posteriormente actuamos, porque entonces definimos acciones y por último sostenemos. Esa es la manera a través de la cual cada vez que decimos queremos entrar aquí, con esa línea nos vamos. Aquí queríamos contarles un poco cuáles son esas victorias y esos aprendizajes, porque este camino no ha sido fácil y este camino ha implicado tener que regresarnos también en algunos puntos a evaluar si es la mejor manera de abordarlo o no. Nuestras victorias, hoy los ERGs para nosotros son unas victorias maravillosas, porque tenemos más de 300 colaboradores y cada vez se unen más. ¿Por qué? Porque le encuentran sentido a estar ahí y porque se dan cuenta que a través de las acciones que salen de los colaboradores para los colaboradores sí generamos no solo una sensibilización, sino un llamado a la acción. Entonces, de este punto nos sentimos súper orgullosos. Que es fundamental también, el comité directivo, ellos son los sponsors de estos ERGs. Entonces, esto no parte solo porque algunos de nosotros nos reunimos y nos pareció chévere hacer algo, sino porque tenemos todo el apoyo desde la estrategia, desde justamente cómo hacemos que las cosas pasen. Y tenemos a tomadores de decisiones sentados con nosotros que realmente, y se los quiero decir con toda la transparencia, están metidos de cuerpo y alma en trabajar en estos ERGs. También que es importante y es, ampliamos la conversación, como les contaba, esa sombrilla de la diversidad de la Cámara para nosotros fue muy reveladora desde todas esas aristas que tiene la diversidad. Los programas se hacen desde los ERGs entre los mismos ERGs y aquí generamos interseccionalidad, que también es otra conversación que cada vez traemos más a la mesa y es porque, por ejemplo, si le preguntan a Catalina, Catalina tiene una connotación desde multiculturalidad, nací en Medellín pero vivo en Bogotá, hago parte también desde la arista de equidad de género, entonces ahí yo solita tengo 2 elementos donde ya estoy relacionada y ahí ya me cruzo con 2 ERGs. Por eso para nosotros la interseccionalidad es fundamental y por eso los ponemos a trabajar juntos. Y además desde recursos humanos también entramos para poderlos apoyar. Todo un trabajo con los stakeholders, que fue lo que ya les conté particularmente con proveedores. Creo que esa arista es la que hemos desarrollado mucho más y ya nos sentimos mucho más tranquilos y un poquito más seguros en poder incorporar nuevas prácticas. Y todo el tema de espacios de trabajo psicológicamente seguros. Y esto es un concepto que va desde la sombrilla en general para nosotros como banco, porque sí estamos convencidos que mientras eso pase, nuestros colaboradores van a poder ser como son con lo que traen. Entonces, eso es como parte de nuestra conversación. ¿Qué hemos aprendido? Que para atraer el talento diverso, uno hay que conocerlo, hay que entender bien sus necesidades y hay que hacer acciones intencionadas. Es decir, tenemos que ir a golpear muchas puertas porque no siempre sabemos cómo llegar o no sabemos la mejor manera y para eso nos tienen que enseñar. Entonces, tenemos que tener proyectos específicos con esas diferentes poblaciones para decir, perfecto, si quiero llegar a la población indígena, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo los conozco mejor y cómo realmente mi oferta también se ajusta a sus expectativas? Esto no pasa porque recursos humanos quiera, y creo que esto es otro elemento bien importante. A veces jalamos mucho desde estas áreas de recursos humanos y vamos, hacemos campañas, pero si no hay movilización de parte de los colaboradores, se nos queda un poco en el discurso y no somos capaces de bajarlo a la acción. Nunca podemos parar de aprender y explorar y para eso es fundamental tener aliados, hacer networking y poder compartir las diferentes prácticas entre todas las compañías. Eso creo que también ha sido para nosotros otro elemento muy valioso porque a lo mejor tu compañero, tu colega de otra empresa ya entendió cómo hacerlo y tú lo que haces es que tomas esa práctica y la aplicas. Es fundamental acompañar a los líderes y educarlos, como les contaba, desde ese pilar de gente y cliente. Para nosotros, quienes viven con las personas en el día a día es el líder. Entonces, si el líder no lo tengo montado en este proceso, difícilmente vamos a hacer que las cosas pasen como nos las estamos imaginando. Y nuestra perspectiva de clientes ha sido un reto. Y con eso, ahora les mencionaba, nosotros somos muy vocales en el apoyo a la comunidad LGBT y eso trae
personas que nos apoyan, pero también trae clientes que son detractores, en los cuales nosotros somos absolutamente claros en decir somos 100% aliados de la comunidad y para nosotros todos los clientes son bienvenidos con las particularidades que cada uno de ellos trae. Entonces, eso es otro de los retos que tenemos que seguir trabajando. Y por último, que ya se me va a acabar el tiempo, ¿cómo vemos nosotros el futuro? ¿Qué sigue? Y es cada vez estos temas de diversidad, equidad e inclusión estamos buscando que se vuelvan mucho más cotidianos y cuando justo ponemos la conversación, a veces aparecen personas que dicen, es que ya me están hablando mucho del tema. Entonces, también nos toca empezar a entender cómo vamos llevando esa conversación para que sigamos respondiendo a eso en lo que realmente creemos, pero también entendiendo las personas que tienen otros puntos de vista distintos. Y esto recuerdo que lo decía Felipe ayer en la mañana, no se trata de quien no está de acuerdo conmigo irme en su contra, sino entender qué tiene ahí y en eso que está pensando, cómo si nos encontramos en algún punto. Que la diversidad, la equidad y la inclusión llegue a ser un tema cotidiano, eso es también nuestro gran reto, poder bajar la conversación de los corporativos a los pyme, porque ya los corporativos la tenemos muy clara, las empresas que somos muy grandes, pero en Colombia los empleadores más grandes son los pyme y necesitamos empezar a llevar estas prácticas ahí, eso lo podemos hacer a través de mentorías y poder acompañar a todos estos nuevos emprendedores que tenemos a través de temas como networking, mentorías y compartir de verdad el conocimiento y este recorrido que ya hemos hecho. Con esto entonces era lo que queríamos compartirles el día de hoy y bueno, pues seguimos aprendiendo, de verdad con toda la humildad decimos, hay mucho camino todavía por andar, pero creo que es más chévere andarlo juntos. Entonces, esto les queríamos contar. Gracias.